Durante siglos, los Habsburgo gobernaron la mitad de Europa. Sus matrimonios reales moldearon imperios desde los Alpes hasta las Américas. Sin embargo, detrás de los retratos y palacios, algo mucho más inquietante estaba sucediendo. Algo que la ciencia moderna apenas ha comenzado a descifrar. Esto es impactante, ya que nuevas pruebas de ADN finalmente han descubierto la verdad sobre los Habsburgo, revelando una historia en cromosomas. Lo que estas pistas genéticas exponen no es solo una historia de ambición o caída real. Es un misterio biológico que difumina la línea entre el poder y la patología. Y es mucho más misterioso de lo que se imaginaba. ¿Cómo los Habsburgo construyeron un imperio? La historia de la dinastía de los Habsburgo comenzó en el siglo X, en un modesto rincón de lo que ahora es Suiza. Un noble llamado Gundram, según cuenta la leyenda, perdió su halcón de caza durante una expedición y lo encontró posado sobre un afloramiento rocoso. Allí construyó una fortaleza, llamándola Habsburg, o Castillo del Halcón. De esa pequeña fortaleza nació un nombre y un linaje familiar que llegaría a dominar la historia europea durante casi un milenio. En el siglo XIII, los Habsburgo se habían transformado de condes locales en intermediarios de poder imperial. Su ascenso realmente comenzó cuando Rodolfo de Habsburgo fue elegido rey de los romanos en 1873, restaurando el orden en el fracturado Sacro Imperio Romano Germánico. Pero a diferencia de otras familias nobles que ascendieron a través de la conquista, los Habsburgo aprendieron a expandir su influencia a través del matrimonio. Su estrategia se hizo famosa en toda Europa, resumida en el lema no oficial de la familia: que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. A través de esta filosofía, los Habsburgo construyeron una vasta red interconectada de alianzas que cruzaba reinos e idiomas. Sus descendientes gobernaron Austria, Bohemia, Hungría, España, Portugal y partes de Italia y los Países Bajos. En el siglo XVI, bajo el emperador Carlos V, su alcance era tan vasto que se decía que el sol nunca se ponía en su imperio. El matrimonio, no el poder militar, los había convertido en la dinastía más poderosa de Europa. Sin embargo, esta misma estrategia tenía un costo oculto. Cada matrimonio destinado a asegurar el dominio de la familia también estrechó el círculo genético dentro del cual vivían. Primos se casaban con primas, tíos se casaban con sobrinas, y los linajes se fusionaban una y otra vez durante siglos. Lo que estaba destinado a preservar la pureza real comenzó a erosionarla desde dentro. Los historiadores creyeron durante mucho tiempo que la decadencia de los Habsburgo se debía a la política, la guerra y la desgracia. Pero la genética moderna ha obligado a una reconsideración. El mismo ADN que conectaba su imperio también pudo haber llevado las semillas de su destrucción. Lo que comenzó como una estrategia de unidad se convirtió en una trampa biológica, una que culminó siglos después en un solo monarca cuyo cuerpo y mente soportaban el peso de generaciones de endogamia. Ese monarca fue Carlos II de España. Su historia, una vez descartada como una anécdota trágica de exceso real, se ha convertido en un estudio de caso genético sobre cómo el poder puede corromper incluso el código de vida más fundamental. Cuando los matrimonios se volvieron demasiado cercanos, el genio político de la dinastía de los Habsburgo radicó en sus alianzas matrimoniales. Pero genéticamente, este método de conquista se convirtió en un desastre de lento movimiento. Durante generaciones, la familia más poderosa de Europa
Trató la pureza del linaje como un derecho divino y una necesidad política. El resultado fue un bucle de retroalimentación hereditaria que nadie en su época entendió. Pero la ciencia moderna ahora puede medir con alarmante precisión. En genética, este fenómeno se llama consanguinidad, el apareamiento de individuos que comparten un ancestro común reciente. En términos sencillos, significa casarse con parientes lo suficientemente cercanos como para compartir grandes porciones del mismo ADN. Durante 1 o 2 generaciones, los efectos podrían ser sutiles, pero cuando se practica continuamente, como lo hicieron los Habsburgo, los resultados se multiplican. A finales del siglo XVII, la dinastía había creado uno de los ejemplos más extremos de endogamia jamás registrados entre la realeza europea. Los registros históricos muestran que más del 80% de los matrimonios dentro de la rama española de los Habsburgo eran consanguíneos. Las uniones entre primos hermanos dobles, e incluso los emparejamientos de tío con sobrina no eran excepciones raras. Eran estrategias deliberadas. La lógica era simple: preservar las alianzas, asegurar las fronteras y garantizar que ninguna potencia extranjera pudiera desafiar el trono por matrimonio. Cada hijo real era tanto un triunfo diplomático como una apuesta genética. Con el tiempo, este patrón comenzó a mostrar consecuencias visibles. Los retratos de los monarcas de los Habsburgo revelan un conjunto recurrente de rasgos faciales: rostros alargados, narices bulbosas y la inconfundible mandíbula inferior protuberante, que se conoció como la mandíbula de los Habsburgo. Este rasgo distintivo, ahora reconocido por los investigadores como un resultado probable de los genes recesivos expresados a través de la endogamia, se convirtió en un desafortunado símbolo de la identidad real. Pero los rasgos físicos eran solo la superficie. Detrás de las fachadas reales había problemas más serios: elevadas tasas de mortalidad infantil, retrasos en el desarrollo y enfermedades crónicas. Los estudios publicados en POS 1 y en los Anales de Biología Humana cuantificaron más tarde la carga genética de la dinastía, mostrando que la mortalidad infantil entre los Habsburgo españoles alcanzó el 50%, superando con creces el promedio europeo de la época. En algunos casos, líneas enteras de sucesión colapsaron porque los herederos sobrevivientes estaban demasiado enfermos para gobernar o incluso para reproducirse. Para los Habsburgo, mantener la pureza de la sangre se había convertido en una maldición disfrazada de tradición. El mayor activo de su imperio, la capacidad de unir naciones a través de la familia, estaba erosionando su base biológica. Mientras que los cortesanos veían la voluntad divina o la brujería en la fragilidad de su gobernante, la ciencia moderna del ADN ahora proporciona una explicación más fría y clara. La dinastía se estaba derrumbando bajo el peso de su propio linaje genético. Y al final de esa espiral genética se encontraba un hombre, Carlos II de España. Nacido de un tío y una sobrina, personificó siglos de repetición genética. Su vida y su cuerpo se convirtieron en evidencia viviente de lo que sucede cuando el poder olvida los límites de la naturaleza. Un misterio que la ciencia solo comenzaría a desentrañar cientos de años después. Carlos II y la decadencia de la línea de los Habsburgo. Cuando Carlos II de España nació en 1661, el imperio español se extendía por continentes desde las Américas hasta Filipinas. Sin embargo, dentro de sus grandes palacios, los murmullos comenzaron casi de inmediato. Algo andaba mal con el rey infante. Era débil. Su cabeza era normalmente grande
y sus rasgos ya llevaban la inconfundible impronta del linaje de los Habsburgo. Para sus cortesanos y médicos, era como si siglos de sangre real hubieran conspirado para producir un heredero frágil y trágico. Carlos era hijo de Felipe IV de España y Mariana de Austria, quienes eran tío y sobrina. Esto convirtió a Carlos en el producto de un árbol genealógico que se había replegado sobre sí mismo a lo largo de generaciones. Su composición genética no era meramente real. Estaba condensada, intensificada y peligrosamente repetitiva. El resultado fue un niño tan física como cognitivamente discapacitado, que luego sería apodado el hechizado. Los registros históricos y los retratos describieron a Carlos con una lengua agrandada, una mordida inferior severa, un labio inferior caído y dificultades del habla tan pronunciadas que la comunicación era a menudo una lucha. Sufrió frecuentes convulsiones, malestar gastrointestinal crónico y períodos de parálisis física. No caminó hasta los 4 años, ni habló con claridad hasta casi la misma edad. Durante la mayor parte de su vida pareció mucho más joven de lo que realmente era, un rey atrofiado que presidía un imperio en declive. Sin embargo, a pesar de estos síntomas, su corte atribuyó su condición a fuerzas sobrenaturales. En la España del siglo XVII, la medicina y el misticismo estaban entrelazados. Muchos creían que Carlos había sido embrujado por enemigos de la corona o maldecido por Dios por los pecados de sus antepasados. Se sometió a exorcismos y purificaciones rituales. Sus dolencias fueron tratadas como manifestaciones de influencia demoníaca en lugar de herencia biológica. Detrás del velo de la superstición, sin embargo, las consecuencias políticas fueron inmensas. España ya estaba en declive, sus finanzas tensas, las colonias inquietas y el poder militar menguante. Un monarca fuerte podría haber estabilizado la situación, pero Carlos a menudo estaba demasiado enfermo para gobernar, y cada intento fallido de producir un heredero profundizó la crisis. A medida que su salud se deterioraba, también lo hacía la influencia de España en Europa. La dinastía que una vez había unido reinos, ahora se tambaleaba al borde de la extinción. Cuando Carlos II murió sin hijos en 1700, poco antes de cumplir 39 años, marcó más que el final de su vida. Fue el final de la rama española de la dinastía de los Habsburgo. Su muerte desencadenó la Guerra de Sucesión Española, remodelando el mapa político de Europa. Sin embargo, el misterio más profundo, la verdadera causa de sus muchas aflicciones, permaneció sin resolverse durante siglos. Los historiadores y los médicos debatieron si sufría de enfermedad, castigo divino o algo más por completo. Solo con la llegada de la genética moderna surgiría una nueva posibilidad, que la explicación de la vida y la muerte de Carlos II no radicaba en la magia o el destino, sino en el legado microscópico de su propio ADN, lo que las pruebas de ADN finalmente descubrieron. Siglos después de la muerte de Carlos II, los historiadores, médicos y genetistas finalmente tendrían las herramientas para examinar la verdad detrás de su sufrimiento. Los resultados, una vez analizados a través de la lente de la genética moderna, fueron asombrosos. Las pruebas de ADN finalmente descubrieron la verdad sobre los Habsburgo. Y lo que revelaron no fue simplemente la confirmación de la endogamia, sino la escala de la misma. Los datos mostraron que la obsesión de la dinastía con la preservación de su propio linaje había llevado la genética humana a sus límites. Debido a que aún no se han secuenciado muestras verificadas de los restos de Carlos II,
Los investigadores se basaron en la reconstrucción genealógica. Utilizando los matrimonios bien documentados de la familia Habsburgo, los científicos construyeron un árbol genealógico de 16 generaciones, de más de 3.000 individuos, que abarcaba desde los siglos XV al X. Este pedigrí masivo les permitió calcular el coeficiente de endogamia de Carlos II, F, un número que expresa cuán genéticamente similares son los padres de uno. Los hallazgos fueron casi increíbles. El coeficiente de endogamia de Carlos II fue de aproximadamente 0,254. 254. El mismo que el valor esperado para un niño nacido de una unión entre hermano y hermana. Para contextualizar, incluso la descendencia de un tío y una sobrina normalmente muestra un coeficiente de C0,5. En otras palabras, Carlos II estaba 2 veces más endogámico de lo que la probabilidad genética normalmente permitiría de un solo matrimonio de este tipo. Su ADN era un reflejo perfecto de la estrategia matrimonial de los Habsburgo durante siglos. Generación tras generación doblando la misma baraja genética. Un modelado adicional reveló otra capa de evidencia. El genoma de Carlos II habría estado compuesto por aproximadamente un 23% de tramos de homocigosidad, ROH, largos tramos idénticos de ADN heredados de ambos padres. Esa cifra se sitúa solo ligeramente por debajo de lo que se espera de las formas más extremas de endogamia. Esto es impactante. Esencialmente, secciones enteras de su genoma eran copias del mismo código, repetido una y otra vez, lo que aumentaba enormemente el riesgo de trastornos recesivos raros. El impacto de esta compresión genética no puede ser exagerado. Los científicos ahora creen que este grado de homocigosidad podría explicar muchos de los problemas médicos de Carlos. Crecimiento atrofiado, órganos reproductores subdesarrollados y síntomas neurológicos. Algunos estudios apuntan a posibles combinaciones de enfermedades raras que podrían causar tanto sus deformidades físicas como la infertilidad. Estos hallazgos no solo confirmaron lo que insinuaban los retratos. Reescribieron la comprensión médica de toda una dinastía. La historia genética de los Habsburgo se convirtió en uno de los ejemplos mejor documentados de declive hereditario en la historia humana. Su dinastía, en efecto, se había derrumbado bajo el peso de su propio ADN. Sin embargo, incluso con todos estos datos, el misterio no está completamente resuelto. Nunca se ha extraído ni publicado ADN antiguo, verificado del propio Carlos II. Cada cálculo, cada simulación se basa en la inferencia. La verdad ha sido revelada, pero no por completo. Lo que falta es la evidencia biológica encerrada dentro de los propios restos de Carlos, una cápsula del tiempo genética que podría confirmar o desafiar lo que la ciencia cree hoy. Lo que el ADN sugiere pero no puede probar. La evidencia genética que rodea a los Habsburgo es una de las más estudiadas en la historia real. Sin embargo, sigue siendo curiosamente incompleta. Los científicos han trazado el laberinto genealógico de la dinastía, han realizado simulaciones y han modelado probabilidades. Pero cuando se trata de ADN directo, todavía ahí hay un espacio vacío. El cuerpo de Carlos II de España, enterrado en lo profundo del monasterio de El Escorial, nunca ha arrojado una muestra genética verificada. Esa ausencia significa que lo que las pruebas de ADN finalmente han descubierto es en verdad una poderosa aproximación,
un retrato informado pintado sin la última pincelada crucial. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela propusieron que las condiciones de Carlos II podrían ser el resultado de 2 trastornos recesivos heredados de ambos lados de su familia. La primera deficiencia combinada de hormonas pituitarias podría haber causado un crecimiento atrofiado y órganos sexuales subdesarrollados. La segunda acidosis tubular renal distal puede explicar sus persistentes problemas gastrointestinales, debilidad muscular y fragilidad general. Juntos, estos darían cuenta de su deterioro físico y la incapacidad para producir un heredero. Pero estas siguen siendo hipótesis, modelos construidos sobre datos de pedigrí en lugar de pruebas moleculares. Sin ADN autenticado directamente de la fuente, no hay forma de confirmar cuál, si acaso, de estas condiciones realmente portaba Carlos. Incluso con siglos de estudio, el caso del último monarca de los Habsburgo sigue siendo en su esencia un misterio médico sin resolver. A la incertidumbre se suma la cuestión de si el análisis basado en retratos, que ha guiado gran parte de la discusión, puede realmente reflejar la biología. Los pintores de la corte a menudo suavizaban las deformidades por respeto a sus súbditos reales. Si las proporciones de una mandíbula de Habsburgo fueron ajustadas, ¿qué otros detalles podrían haber sido borrados del registro visual de la historia? También existe el problema de la contaminación y la preservación. Exhumar los restos de Carlos II podría, teóricamente, proporcionar los datos faltantes. Pero, después de más de 300 años, extraer ADN antiguo, no contaminado, es un desafío técnico y ético. Cualquier intento requeriría no solo la aprobación del Estado, sino también la cooperación de la Iglesia Católica y las instituciones reales de España. Una alianza improbable dadas las sensibilidades históricas involucradas. Y así, el misterio persiste. Los modelos genéticos sugieren que el declive de los Habsburgo era biológicamente inevitable. Sin embargo, hasta que surja evidencia directa, Carlos II sigue siendo un enigma suspendido entre la historia y la ciencia. Los datos nos dicen cómo podría haber sucedido. Pero sin evidencia directa de ADN, esta teoría no puede tomarse como un hecho. Para una dinastía que una vez buscó controlar cada matrimonio, cada alianza y cada heredero, es apropiado que su secreto final no se encuentre en los archivos o en los salones del trono de Europa, sino en el código silencioso de su sangre. ¿Estaba Carlos II embrujado, enfermo o mal diagnosticado? Incluso con la evidencia que proporciona la genética, la historia de Carlos II se niega a descansar dentro de los límites de la ciencia. Su reinado todavía está ensombrecido por la superstición, el mito y la manipulación política. Para sus contemporáneos, sus aflicciones no podían ser explicadas por la medicina o la herencia. Tenían que ser el resultado de algo antinatural. En el siglo XVII, la vida religiosa y política de España estaba impregnada de misticismo. Cuando los médicos no lograron curar la interminable lista de dolencias de Carlos, la corte recurrió a sacerdotes, exorcistas y hacedores de milagros. Los documentos reales de la época describen investigaciones rituales de maldiciones y maleficios. Algunos incluso afirmaron que se habían encontrado figuras de cera enterradas debajo de los pisos del palacio. Prueba, dijeron, de que alguien había embrujado al rey. El mismo Carlos lo creía. Según los informes, exigió que se registraran sus cámaras en busca de evidencia de brujería, y con frecuencia solicitaba oraciones de liberación de las fuerzas del mal. Detrás de estos rituales, sin embargo, había algo más oscuro.
Miedo. El imperio de España se estaba fragmentando, su nobleza dividida, y la fragilidad del rey se había convertido en una metáfora del declive nacional. La idea de que estaba maldito ofrecía una explicación que era políticamente más segura que admitir que un linaje real se había deteriorado desde dentro. Para la Iglesia y la corona era más fácil luchar contra los demonios que enfrentar las consecuencias biológicas de siglos de endogamia. Después de su muerte en 1700, circuló un supuesto informe de autopsia que afirmaba que su cuerpo estaba en una condición imposible, que no había una gota de sangre en sus venas, un corazón del tamaño de un grano de pimienta y una cabeza llena de agua. No está claro si estos relatos fueron exagerados o completamente inventados, pero alimentaron el mito de un rey cuyo propio cuerpo parecía desafiar la razón. Los historiadores ahora ven estos informes como propaganda política probable, una dramatización simbólica de la decadencia de la dinastía. Las interpretaciones modernas se inclinan hacia explicaciones médicas, trastornos hormonales, insuficiencia endocrina, deformidades esqueléticas e infertilidad causadas por genes recesivos. Sin embargo, ninguno de estos da cuenta completamente de la escala o variedad de sus síntomas. El retrato que emerge no es el de una sola enfermedad, sino de una sobrecarga genética, un organismo llevado a sus límites biológicos. Aún así, el mito del rey embrujado perdura porque captura lo que la ciencia no puede: la espeluznante, casi trágica inevitabilidad de su condición. Se convirtió en un símbolo del castigo divino para algunos, una víctima de las circunstancias para otros, pero tal vez la verdad se encuentre en algún punto intermedio, una convergencia de fe, política y biología. Incluso hoy, con todas nuestras herramientas genómicas, Carlos II permanece en parte más allá del diagnóstico. Los datos nos dicen cómo pudo haber fallado su cuerpo, pero no pueden explicar el misterio más profundo de por qué la historia necesitaba que su sufrimiento significara algo más. La leyenda del hechizado sigue viva porque incluso en una era de ADN y datos, todavía hay historias que la ciencia por sí sola no puede curar. La misteriosa conexión. Si la historia de Carlos II terminara con su muerte en 1700, el misterio de los Habsburgo podría haber permanecido enterrado para siempre. Sin embargo, 3 siglos después, las pruebas de ADN finalmente han descubierto un nuevo hilo, uno que se extiende mucho más allá de las fronteras de España y profundamente en Europa Central. Comenzó con una pregunta tan audaz que los historiadores una vez la descartaron como un chisme. ¿Podría el fundador de Checoslovaquia, Tomás Garrigue Masaryk, haber sido un descendiente secreto de la línea de los Habsburgo? La especulación sonaba a herejía política. Masaryk, nacido en 1850, fue celebrado como el padre de un Estado checo independiente, un hombre que se liberó de la sombra del Imperio austrohúngaro. Sin embargo, persistió una teoría silenciosa de que su madre, Teresa Kropatskova, que trabajaba como cocinera en una finca de los Habsburgo, pudo haberlo concebido con nada menos que el propio emperador, Francisco José. Durante décadas siguió siendo un rumor no demostrable, hasta que la tecnología genética ofreció una forma de probarlo. Un equipo de investigación checo comenzó a analizar material genético de las pertenencias personales de Masaryk, incluida la ropa conservada en los archivos del museo. El plan era extraer el ADN residual y compararlo primero con el de sus descendientes confirmados, y luego con los miembros vivos de la familia Habsburgo,
o artefactos biológicos como un pañuelo manchado de sangre que una vez perteneció al archiduque Francisco Fernando. Si las secuencias genéticas coincidían, significaría que uno de los líderes checos más venerados había nacido de hecho de sangre imperial. Las pruebas, aunque cautelosas, tenían implicaciones explosivas. Si fuera cierto, conectaría el linaje de Masaryk con el mismo ADN que definió y condenó a Carlos II siglos antes, el Código de los Habsburgo, reapareciendo silenciosamente en el hombre que ayudó a desmantelar su imperio. También demostraría cómo los restos de la genética real pueden persistir a través de naciones y siglos, ocultos a plena vista. Queda por ver si los resultados confirmarán o negarán ese vínculo. Los historiadores discuten sobre la ética mientras que los científicos pisan con cuidado para evitar el sensacionalismo. Pero el poder simbólico de la prueba es innegable. La misma dinastía que una vez gobernó la mitad de Europa a través del matrimonio y la herencia, ahora encuentra su historia revisitada, no en coronaciones o guerras, sino en laboratorios y bases de datos genómicas. La ironía es profunda. Durante siglos, los Habsburgo protegieron su linaje como sagrado e inquebrantable. Ahora, en la era del análisis de ADN, sus secretos familiares se están exponiendo pieza por pieza, gracias al desarrollo de una ciencia que puede leer sus errores genéticos. Desde la tumba de Carlos II hasta un museo en Praga, la historia de los Habsburgo continúa, no a través del poder o la política, sino a través del lenguaje codificado de la vida misma. Lo que los Habsburgo enseñan sobre el poder y el ADN. La caída de los Habsburgo no fue causada por una sola batalla o rebelión. Fue escrito lentamente en su ADN. Lo que comenzó como una estrategia política para unificar Europa a través del matrimonio evolucionó hacia un experimento biológico sobre hasta dónde podía una familia estirar su propio linaje antes de que se fracturara. La dinastía que una vez pareció destinada a gobernar para siempre se derrumbó bajo el peso de su legado genético. Los genetistas modernos ahora ven a los Habsburgo como un estudio de caso extraordinario en el declive hereditario. Los siglos de matrimonios entre miembros de la dinastía producen datos que reflejan lo que sabemos sobre la genética de poblaciones en la actualidad. Que la diversidad genética es supervivencia y el aislamiento, incluso el aislamiento real, puede ser fatal. La fijación de los Habsburgo en preservar la sangre pura irónicamente aseguró que su linaje terminaría. La muerte de Carlos II sin un heredero no fue meramente una tragedia personal. Fue una inevitabilidad biológica. Sin embargo, su historia resuena mucho más allá del siglo XVII. En el siglo XXI, el análisis de ADN se ha convertido en la nueva forma de genealogía, desentrañando secretos que una vez se pensó que se habían perdido en el tiempo. La misma ciencia que reveló el colapso genético de los Habsburgo ahora permite a la gente común rastrear su propia ascendencia, descubrir conexiones ocultas e incluso identificar riesgos hereditarios para la salud. Sin embargo, a pesar de estos avances, el misterio de los Habsburgo aún persiste, nunca resuelto por completo debido a la pieza faltante del rompecabezas. El mayor misterio de la dinastía, la verdad biológica exacta de su último rey, permanece parcialmente velado, como si la historia misma se negara a entregar todos sus secretos. Cada prueba de ADN nos acerca, pero nunca del todo al cierre. Hoy, su historia se erige como un espejo. Nos obliga a confrontar lo que significa buscar la perfección política, social o genética, y lo que se pierde en el proceso,
nos recuerda que debajo de cada título y trono, el mismo código frágil determina el destino. ¿Cree que los Habsburgo fueron víctimas de su propia ambición, o simplemente una prueba de que incluso los más poderosos no pueden escapar de los límites escritos en su ADN? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.